Hola amigos, continuamos con la lectura del libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles que por favor se suscriban al canal. Continuamos con el capítulo 29. Cuando volví en mí, me encontré en una semioscuridad, tendido sobre unas mantas. Mi tío velaba, espiando sobre mi rostro un resto de existencia. A mi primer suspiro, estrechó mi mano. A mi primera mirada, lanzó un grito de júbilo. ¡Vive! ¡Vive! Exclamó. Sí, respondí con voz débil. Hijo mío, dijo abrazándome. Te has salvado. Me conmovió vivamente el acento con que pronunció estas palabras. Y aún me impresionaron más los asiduos cuidados que hubo de prodigarme. Era preciso llegar a tales trances para provocar en el profesor semejantes expansiones de afecto. En aquel momento llegó Hans, y al ver mi mano entre las de mi tío, me atreveré a afirmar que sus ojos delataron una viva satisfacción interior. Good Dag, dijo. Buenos días, Hans, buenos días, murmuré. Y ahora, tío, dígame usted, ¿dónde nos encontramos en este momento? Mañana, Axel, mañana. Hoy estás demasiado débil aún. Te he llenado la cabeza de compresas y no conviene que se corran. Duerme, pues. Hijo mío, mañana lo sabrás todo. Pero dígame usted, por lo menos, qué día y qué hora tenemos. Son las 12 de la noche del domingo 9 de agosto. Y no te permito que me interrogues de nuevo antes del día 10 de este mes. La verdad es que estaba muy débil, y mis ojos se cerraban involuntariamente. Necesitaba una noche de reposo, y convencido de ello, me adormecí pensando en que mi aislamiento había durado nada menos que 4 días. A la mañana siguiente, cuando me desperté, paseé a mi alrededor la mirada. Mi lecho, formado con todas las mantas de que se disponía, se hallaba instalado en una gruta preciosa, ornamentada de magníficas estalagmitas, y cuyo suelo se hallaba recubierto de finísima arena. Reinaba en ella una semioscuridad. A pesar de no haber ninguna lámpara ni antorcha encendida, penetraba, sin embargo, en la gruta, por una estrecha abertura, ciertos inexplicables fulgores procedentes del exterior. Oía además un murmullo indefinido y vago, semejantes al que producen las olas al reventar en la playa, y a veces percibía también algo así como el silbido del viento. Me preguntaba a mí mismo si estaría bien despierto, si no soñaría aún, si mi cerebro percibiría sonidos puramente imaginarios, efecto de los golpes recibidos en la caída. Sin embargo, ni mis ojos ni mis oídos podían engañarse hasta tal extremo. Es un rayo de luz, pensé, que penetra por esa fenda de la roca. Tampoco cabe duda de que esos ruidos que escucho son efectivamente mugidos de las olas y silbidos de los vientos. ¿Se engañan mis sentidos o es que hemos regresado a la superficie de la tierra? ¿Ha renunciado mi tío a su expedición o la ha terminado felizmente? Me devanaba los sesos pensando en todo esto, cuando penetró mi tío. Buenos días, Axel, me dijo alegremente. Apostaría cualquier cosa a que lo sientes bien. Perfectamente, contesté, incorporándome sobre mi duro lecho. Así tenía que ocurrir porque has dormido mucho, un sueño muy tranquilo. Hans y yo hemos velado alternativamente y hemos visto progresar tu curación de un modo bien sensible. Así es, efectivamente me siento ya repuesto del todo, y la prueba de ello es que sabré hacer los honores al almuerzo que tenga usted a bien servirme. Almorzarás, hijo mío, puesto que no tienes fiebre. Hans ha frotado tus heridas con no sé qué maravilloso ungüento cuyo secreto poseen los irlandeses, y se han cicatrizado con una rapidez prodigiosa. Nuestro guía no tiene precio. Mientras hablaba, me iba presentando alimentos que yo devoraba, y entre tanto no cesaba de hacerle preguntas,
a las que respondía con suma amabilidad. Supe entonces que mi providencia caída me había conducido a la extremidad de una galería casi perpendicular y, como había llegado en medio de un torrente de piedras, la menor de las cuales hubiera bastado para aplastarme, había que deducir que una parte del macizo se había deslizado conmigo. Este espantoso vehículo me trasladó de esta suerte hasta los mismos brazos de mi tío, en los cuales caí ensangrentado y examiné. «En verdad que es asombroso que no te hayas matado 1000 veces», me dijo el profesor. «Pero, por amor de Dios, no nos separemos más, que nos expondríamos a no volvernos a ver nunca». «¿Que no nos separemos más?» Pero no había terminado el viaje, y al hacerme esta pregunta, abrí desmesuradamente los ojos en los cuales se veía mi espanto, y observado por mi tío, me preguntó: «¿Qué tienes, Axel?» «Tengo que hacerle a usted una pregunta. ¿Dice usted que estoy sano y salvo?» «Sin duda de ningún género». «¿Tengo todos mis miembros intactos?» «Ciertamente». «¿Y la cabeza?» «La cabeza, aunque con algunas contusiones, la tienes sobre los hombros en el más perfecto estado». «Pues bien, tengo miedo de que mi cerebro no funcione como es debido». «¿Por qué? ¿No hemos vuelto a la superficie del globo?» «No, ciertamente». «Entonces necesariamente estoy loco, porque veo la luz del día y oigo el ruido del viento que sopla y del mar que revienta en la playa». «Sí, ¿solo se trata de eso?» «¿Me lo explicará usted?» «Como he de explicarte yo lo que es inexplicable, pero ya lo verás con tus ojos y comprenderás entonces que la ciencia geológica no ha pronunciado aún su última palabra». «Salgamos pues», exclamé levantándome bruscamente. «No, Axel, no. El aire libre podría perjudicarte». «¿El aire libre?» «Sí, hace demasiado viento y no quiero que te expongas de este modo». «Pero si le aseguro a usted que me encuentro perfectamente». «Un poco de paciencia, hijo mío. Una recaída podrá retrasarnos mucho y no es cosa de perder tiempo, porque la travesía puede ser larga». «¿La travesía?» Sí, descansa aún todo el día de hoy y nos embarcaremos mañana». «¿Embarcarnos?» Esta última palabra me hizo dar un gran salto. ¿Cómo? ¿Embarcarnos? ¿Teníamos por ventura algún río, algún lago o algún mar a nuestra disposición? ¿Había fondeado un buque en algún puerto interior? Mi curiosidad se exacerbó de una manera asombrosa. En vano trató mi tío de retenerme en el lecho. Cuando se convenció de que mi impaciencia me sería más perjudicial que la satisfacción de mis deseos, se decidió a ceder. Me vestí rápidamente y para mayor precaución me envolví en una manta y salí de la gruta enseguida. Capítulo 30. Al principio no vi nada. Acostumbrados mis ojos a la oscuridad, se enceguecieron bruscamente al recibir la luz. Cuando pude abrirlos de nuevo, me quedé más estupefacto que maravillado. «¡El mar!», exclamé. «Sí», respondió mi tío, «el mar de Lindenbrock, y me vanaglorio al pensar que ningún navegante me disputará el honor de haberlo descubierto ni el derecho de darle mi nombre». Una vasta extensión de agua, el principio de un lago o de un océano, se prolongaba más allá del horizonte visible. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecía a las últimas ondulaciones de la ola que reventaba en ella una arena fina, dorada, sembrada de esos pequeños caparazones donde vinieron los primeros seres de la creación. Las olas se rompían contra ella con ese murmuro sonoro peculiar de los grandes espacios cerrados, produciendo una mera espuma liviana que, arrastrada con el viento moderado, me salpicaba la cara. Sobre aquella playa ligeramente inclinada, a 100 toesas aproximadamente de la orilla del agua, venían a morir los contrafuertes de enormes rocas que, ensanchándose, se elevaban a una altura tremenda.
Alguno de estos peñascos cortando la playa con sus agudas aristas, formando cabos y promontorios que las olas carcomían. Más lejos se perfilaba con gran claridad su enorme mole sobre el fondo brumoso del horizonte. Era un verdadero océano, con el caprichoso contorno de sus playas terrestres, pero desierto y de un aspecto espantosamente salvaje. Mis miradas podían pasearse a lo lejos sobre aquel mar gracias a una claridad especial que iluminaba los menores detalles. No era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos, ni la claridad vaga y pálida del astro de la noche, que es sólo una reflexión sin calor. No, el poder iluminador de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la escasa elevación de su temperatura, su brillo superior en realidad al de la luna, acusaba evidentemente un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna capaz de albergar en su interior un océano. La bóveda suspendida encima de mi cabeza, el cielo, si se quiere, parecida forma por grandes nubes, vapores movedizos que cambiaban continuamente de forma y que, por efecto de la condensación, debería convertirse en determinados días en lluvias torrenciales. Creía yo que, bajo una presión atmosférica tan grande, era imposible la evaporación del agua, pero, en virtud de alguna ley física que ignoraba, gruesas nubes cruzaban el aire. Esto no obstante, el tiempo estaba bueno. Las corrientes eléctricas producían sorprendentes juegos de luz sobre las nubes más elevadas. Se delineaban vivas sombras en sus bóvedas inferiores, y a menudo, entre dos masas separadas, se deslizaba hasta nosotros un rayo de luz de notable intensidad. Pero nada de aquello provenía del sol, puesto que su luz era fría. El efecto era triste y soberanamente melancólico. En vez de un cielo tachonado de estrellas, adivinaba por encima de aquellos nubarrones una bóveda de granito que me oprimía con su peso. Y todo aquel espacio, por muy grande que fuese, no hubiera bastado para una evolución del menos ambicioso de todos los satélites. Entonces recordé aquella teoría de un capitán inglés que comparaba a la Tierra con una vasta esfera hueca, en el interior de la cual el aire se mantenía luminoso por efecto de su presión, mientras dos astros, Plutón y Proserpina, describían en ella sus misteriosas órbitas. ¿Habría dicho la verdad? Estábamos realmente aprisionados en una enorme excavación cuya anchura no podía saberse exactamente, toda vez que la playa se extendía hasta perderse de vista, ni su longitud tampoco, pues la vista no tardaba en quedar detenida por la línea de algo indensa del horizonte, por lo que respecta a su altura debía ser de varias leguas. ¿Dónde se apoyaba esta bóveda sobre sus contrafuertes de granito? La vista no alcanzaba a verlo, pero había algunas nubes suspendidas en la atmósfera cuya elevación podía ser estimada en 2000 toesas, altitud superior a la de los vapores terrestres y debida, sin duda, a la considerable densidad del aire. La palabra caverna evidentemente no expresa bien mi pensamiento para describir este inmenso espacio, pero los vocablos del lenguaje humano no son suficientes para los que se aventuran en los abismos del globo. No tenía, por otra parte, noticia de ningún hecho geológico que pudiera explicar la existencia de semejante excavación. ¿Habría podido producirla el enfriamiento de la masa terrestre? Conocía perfectamente por los relatos de los viajeros ciertas cavernas célebres, pero ninguna de ellas tenía semejantes dimensiones. Si bien es cierto que la gruta de Guachara en Colombia, visitada por el señor de Humboldt, no había revelado el secreto de su profundidad al sabio que la reconoció en una longitud de 2500 pies, no es verosímil que se extendiese mucho más allá. La inmensa caverna del Mammoth en Kentucky ofrecía proporciones gigantescas, toda vez que su bóveda se elevaba 500 pies sobre un lago insondable, y que algunos viajeros
la reconocieron en una extensión de más de 10 leguas sin encontrar el fin. Pero, ¿qué eran estas cavidades comparadas con lo que entonces admiraban mis ojos, con su cielo de vapores, sus irradiaciones eléctricas y un vasto mar encerrado entre sus flancos? Mi imaginación se anonadaba ante aquella inmensidad. Yo contemplaba en silencio todas estas maravillas. Faltaban las palabras para manifestar mis sensaciones. Creía hallarme transportado a algún planeta remoto, a Neptuno o Urano, por ejemplo, y que él presenciaba fenómenos de los que mi naturaleza terrenal no tenía noción alguna. Mis nuevas sensaciones requerían palabras nuevas, y mi imaginación no me las suministraba. Contemplaba todo con muda admiración no exenta de cierto terror. Lo imprevisto de aquel espectáculo había devuelto a mi rostro su color saludable. Me hallaba en vías de combatir mi enfermedad por medio del terror y de lograr mi curación por medio de esta nueva terapéutica. Por otra parte, la viveza de aquel aire tan denso me reanimaba, suministrando más oxígeno a mis pulmones. Se comprenderá fácilmente que, después de un escarcelamiento de 47 días en una estrecha galería, era un goce infinito el aspirar a aquella brisa cargada de húmedas emanaciones salinas. No tuve, pues, motivo para arrepentirme de haber abandonado la oscuridad de mi gruta. Mi tío, acostumbrado ya a aquellas maravillas, no daba muestra de asombro. ¿Sientes fuerzas para pasear un poco?, preguntó. Sí, por cierto, respondí, y nada me será tan agradable. Pues bien, tómate a mi brazo y sigamos las sinuosidades de la orilla. Acepté inmediatamente y empecé a costear aquel nuevo océano. A la izquierda, los peñascos abruptos, hacinados unos sobre otros, formaban una aglomeración titánica de prodigioso efecto. Por sus flancos se deslizaban innumerables cascadas, algunos ligeros vapores que saltaban de una roca, en otras marcaba el lugar de los manantiales calientes, y los arroyos corrían silenciosos hacia el depósito común, buscando en los declives la ocasión de murmurar más agradablemente. Entre estos arroyos reconocía nuestro fiel compañero de viaje, el Ham Bash, que iba a perderse tranquilamente en el mar, como si desde el principio del mundo no hubiese hecho otra cosa. En adelante nos veremos privados de su amable compañía, dije lanzando un suspiro. Bah, respondió el profesor. ¿Qué más da un arroyo que otro? La respuesta me pareció un poco ingrata. Pero en aquel momento solicitó mi atención un inesperado espectáculo. A unos 500 pasos, a la vuelta de un alto promontorio, presentándose ante nuestros ojos una selva elevada, frondosa y espesa, formada de árboles de medianas dimensiones que afectaban la forma de perfectos quitasoles, de bordes limpios y geométricos. Las corrientes atmosféricas no parecían ejercer efecto alguno sobre su follaje, y en medio de las ráfagas de aire permanecían inmóviles como un bosque de cedros petrificados. Aceleramos el paso. No acertaba a dar nombre a aquellas singulares especies. Por ventura no formaban parte de las 200.000 especies vegetales conocidas hasta entonces, y sería preciso asignarles un lugar especial entre la flora de las vegetaciones lacustres. No, cuando nos cobijamos debajo de su sombra, mi sorpresa se troncó en admiración. En efecto, me hallaba en presencia de especies conocidas en la superficie de la Tierra, pero vaciadas en un molde de dimensiones enormes. Mi tío les aplicó enseguida su verdadero nombre. Esto no es otra cosa, me dijo, que un bosque de notabilísimo de hongos. Y no se engañaba. En efecto, imagínese cuál sería el monstruoso desarrollo adquirido por aquellas plantas tan ávidas de calor y de humedad. Yo sabía que el Lycoperdon giganteum alcanzaba, según Bouillard, 8 o 9 pies de circunferencia, pero aquellos eran hongos blancos,
de 34 pies de altura, con una copa de este mismo diámetro. Habían millares de ellos, y no pudiendo la luz atravesar su espesa contextura, reinaba debajo de sus cúpulas yuxtapuestas, cual los redondos techos de una ciudad africana, la oscuridad más completa. Quise no obstante penetrar más hacia adentro. Un frío mortal descendía de aquellas cavernosas bóvedas. Erramos por espacio de media hora entre aquellas húmedas tinieblas, y experimenté una sensación de verdadero placer cuando regresé de nuevo a la orilla del mar. Pero la vegetación de aquella comarca subterránea no era sólo de hongos. Más lejos, elevándose grupos de un gran número de otros árboles de descolorido follaje, fácil era reconocerles, pues se trataba de los humildes arbustos de la tierra dotados de fenomenales dimensiones, licopodios de 100 pies de elevación, sigilarias gigantescas, helechos arborescentes del tamaño de los abetos de las altas latitudes, lopidrones de tallo cilíndrico, bifurcado, que terminaban en largas hojas y erizados de pelos rudos como las monstruosas plantas grasientas. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Espléndido!, exclamó mi tío. He aquí toda la flora de la segunda época del mundo, del periodo de transición. He aquí estas humildes plantas que adornan nuestros jardines, convertidas en árboles como en los primeros siglos del mundo. Miradse y asómbrate. Jamás botánico alguno ha asistido a una fiesta semejante. Tiene usted razón, tío. La providencia parece haber querido conservar en este hivernáculo inmenso estas plantas antediluvianas que la sagacidad de los sabios ha reconstruido con tan notable acierto. Dices bien, hijo mío, esto es un hivernáculo, pero es posible también que sea al mismo tiempo un parque zoológico. ¿Un parque zoológico? Sin duda de ningún género. Mira ese polvo que pisan nuestros pies, esas osamentas esparcidas por el suelo. ¿Osamentas?, exclamé. Sí, en efecto, osamentas de animales antediluvianos. Me apresuré a recoger aquellos despojos seculares, hechos de una sustancia mineral indestructible, fosfato de cal, y apliqué sin vacilar sus nombres científicos a aquellos huesos gigantescos que parecían troncos de árboles secos. He aquí, dije, la mandíbula inferior de un mastodonte. He aquí los morales de un diniterio. He aquí un fémur que no puede haber pertenecido sino al mayor de estos animales, el megaterio. Si nos hallamos en un parque zoológico, ¿por qué estas osamentas no pueden haber sido transportadas hasta aquí por un cataclismo? Los animales a los cuales pertenecen han vivido en la orilla de este mar subterráneo a la sombra de estas plantas arborescentes, pero espere usted, allí veo esqueletos enteros y sin embargo, dijo mi tío, no me explico la presencia de semejantes cuadrúpedos en esta caverna de granito. ¿Por qué? Porque la vida animal no existió sobre la tierra sino en los periodos secundarios, cuando los aluviones formaron los terrenos sedimentarios, siendo reemplazadas por ellas las rocas incandescentes de la época primitiva. Pues bien, Axel, la respuesta a tu objeción no puede ser más sencilla. Este terreno es un terreno sedimentario. ¿Cómo? ¿A semejante profundidad bajo la superficie de la tierra? Sin duda de ningún género, y este hecho se explica geológicamente. En determinada época, la Tierra solo estaba formada por una corteza elástica, sometida a movimientos alternativos hacia arriba y hacia abajo. En virtud de las leyes de la atracción, es probable que se produjesen ciertos hundimientos del suelo y que una parte de los terrenos sedimentarios fuese arrastrada hasta el fondo de los abismos súbitamente abiertos. Así debe ser, pero si en estas regiones subterráneas han vivido animales antediluvianos, ¿quién nos dice que algunos de estos monstruos no anden todavía errantes por estas selvas umbrosas o detrás de esas rocas escarpadas? Al concebir esta idea,
Escudriñé, no sin cierto pavor, los diversos puntos del horizonte, pero ningún ser viviente descubrí en aquellas plazas desiertas. Me encontraba un poco fatigado y fui a sentarme entonces en la extremidad de un promontorio a cuyo pie las olas venían a estrellarse con estrépito. Desde allí mi mirada abarcaba toda aquella bahía formada por una escotadura de la costa. En su fondo existía un pequeño puerto natural formado por rocas piramidales, cuyas tranquilas aguas dormían al abrigo del viento, y en el cual hubieran podido hallar seguro asilo un bergantín o 2 o 3 goletas. Hasta me parecía que iba a presenciar la salida de él de algún buque con todo el aparejo desplegado y que lo iba a ver navegar a un largo empujando por la brisa sur. Empero esta ilusión se disipó rápidamente. Nosotros éramos los únicos seres vivientes de aquel mundo subterráneo. En ciertos recolmones del viento, un silencio más profundo que el que reina en los desiertos descendía sobre las áridas rocas y pasaba sobre el océano. Entonces procuraba penetrar con mi mirada las apartadas brumas, desgarrar aquel telón corrido sobre el fondo del misterioso horizonte. Cuántas preguntas acudían en tropel a mis labios. ¿Dónde terminaba aquel mar? ¿Dónde conducía? ¿Podríamos alguna vez reconocer las orillas opuestas? Mi tío, por su cuenta, no dudaba de ello. En cuanto a mí, lo temía y lo deseaba a la vez. Después de contemplar por espacio de 1 hora aquel maravilloso espectáculo, emprendimos otra vez el camino de la playa para regresar a la gruta, y bajo la impresión de las más extrañas ideas me dormí profundamente. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo 30 de este libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. No olviden que en Spotify me encuentran como Leer para Viajar y en YouTube como Deporte y Cultura JB. Gracias por escucharme, más adelante continuaremos.